Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer una nueva revisión ya a finales de agosto del 2024 de la cartera de inversión que se propone a las cuentas asesoradas. En esta ocasión vamos a ver cómo ganarle a la inflación invirtiendo y traigo en tema la inflación ya que fue una de las variables principales de este 2024, por un lado por el nivel elevado que se alcanzó y por otro lado porque es uno de los principales objetivos del actual equipo económico, reducir la inflación. Como siempre, el objetivo de este espacio es tratar de comprender cómo funcionan las inversiones para tomar decisiones de inversión con fundamento, tratando de simplificar la inversión y tratando de invertir de manera tranquila y evitando la inversión de tipo especulativo o con visión cortoplacista. Comenzando con un análisis de situación para entender qué está sucediendo, hacer un diagnóstico para luego tomar decisiones de inversión, se observa una tendencia a la baja en el nivel de inflación. El INDEC publicó el dato de julio del 2024 en un 4% mensual. Que la inflación esté en baja implica que los precios suben en menor proporción, no implica que los precios estén bajando. Los precios bajan cuando hay deflación. Hago esta aclaración porque hay algunos perfiles que tienen confusión respecto a este tema. La inflación aún continúa siendo elevada, solo que al comparar con los datos de diciembre del 2023 y principios del 2024, donde teníamos una inflación de dos dígitos, es fácil percibir que este 4% es un número bajo. No obstante, es un número elevado. Si vemos la variación interanual, es decir, los últimos 12 meses, la inflación acumulada es de un 263% y la inflación acumulada para el 2024 es de un 87%. Por lo tanto, no es fácil encontrar inversiones que le ganen a la inflación. El gobierno estaría priorizando como objetivo bajar la inflación por sobre el objetivo de acumular reservas en dólares en el Banco Central. Respecto a esto, hay analistas que tienen opiniones favorables y otros que tienen opiniones en contra. El tipo de cambio oficial se está utilizando como ancla para contener la inflación, es decir, se está devaluando a un 2% mensual. Como ya sabrán, toda devaluación se traduce en mayor inflación, por lo tanto, enlentecer el ritmo de devaluación contribuye a bajar la inflación. Pero esto de contener la devaluación del tipo de cambio oficial dificulta la acumulación de reservas en dólares en el Banco Central, es decir, se da el fenómeno de la sábana corta. Estas reservas, esta acumulación de reservas, son necesarias para pagar los abultados vencimientos de la deuda que tiene el Estado, es decir, la renta de los bonos soberanos que actualmente tenemos en cartera, como por ejemplo los bopreales o el GD38. Esta inflación, que evoluciona más rápido que la devaluación del tipo de cambio, implica una pérdida de competitividad para el dólar y dificulta el proceso de acumular reservas. Es decir, Argentina se hace cara en dólares. Ya habrán visto argentinos que van al exterior a comprar por un peso que se está apreciando. Y para que podamos entender qué significa que Argentina se haga cara en dólares, vamos a poner un ejemplo. Un turista viene a Argentina, trae $1000, supongamos que el tipo de cambio está a 1000 para simplificar las cuentas. Al cambiar los dólares por pesos recibe 1.000.000 de pesos. Supongamos que al cabo de 3 meses vuelve a Argentina, vuelve a cambiar los $1000 y el tipo de cambio sigue siendo 1000. Por lo tanto se hace de 1.000.000 de pesos para gastar en Argentina. Pero ese turista se encuentra que en Argentina, a lo largo de esos 3 meses, los precios incrementaron un 12%. Por lo tanto, va a consumir menos que hace 3 meses atrás. Conclusión, Argentina se ha encarecido para ese turista. A través de este ejemplo podemos ver lo que significa que Argentina se hace cara en dólares. Es menos atractiva para el turismo, por ejemplo, y por lo tanto implica recepcionar menos ingreso de dólares al país. Cualquier devaluación que se ejecute ante una rápida necesidad de hacerse de reservas va a generar más inflación. La devaluación permite incrementar el volumen de reservas rápidamente, pero no es una solución genuina porque se traduce en mayor inflación. La forma genuina
de hacer que Argentina sea competitiva hacia el exterior es bajando impuestos, para lo cual se requiere superávit fiscal, o bien logrando que las empresas sean más competitivas, que reduzcan su estructura de costos a través de la inversión. Esto lleva mucho tiempo, por lo tanto, cuando surge la necesidad de hacerse de dólares, la solución más rápida y fácil, pero cortoplacista, es devaluar. En esta gráfica que provee Salvador Vitelli, esta persona hace un excelente trabajo graficando datos que son muchas veces difíciles de comprender, pero que a través de un gráfico son más fáciles de digerir. En esta gráfica vemos claramente cómo el dólar pierde competitividad. Lo que hace aquí es expresar el tipo de cambio oficial más el impuesto país, porque el impuesto país eleva el precio del dólar, por lo tanto es como una devaluación encubierta. Lo que hace es expresar el tipo de cambio, pero a moneda de hoy, ¿sí? ¿Cuánto equivale a moneda de hoy el tipo de cambio de diciembre del 2023? Equivale a aproximadamente 2.100 pesos. En diciembre del 2023, con el ingreso del actual presidente, se genera una fuerte devaluación del dólar oficial con el objetivo de comenzar a ordenar los desequilibrios económicos, y el tipo de cambio de diciembre equivale a moneda de hoy a casi 2.100 pesos. No obstante, hoy el tipo de cambio oficial está en torno a 1.000 pesos. ¿Qué pasó en ese camino desde diciembre hasta la actualidad? La inflación elevada se come la competitividad del dólar. ¿Por qué al mercado le preocupa la pérdida de competitividad del dólar y la dificultad de acumular reservas que eso lleva? Porque hay un perfil de vencimientos de deuda muy elevado y esa deuda hay que pagarla con dólares y Argentina no emite dólares. Si no se acumulan reservas, surge el interrogante: ¿nos van a prestar más dólares para afrontar los vencimientos de la deuda? De lo contrario, si no se acumulan dólares y si no nos prestan nuevos dólares, podríamos estar ante un posible evento de reestructuración de la deuda soberana. En esta gráfica de la consultora 1816 vemos cómo a partir del 2025 se incrementa significativamente los pagos en dólares que el Estado tiene que hacer por los servicios de la deuda, es decir, pagar intereses y amortizaciones de los bonos soberanos. Actualmente el ministro ha gestionado nuevos créditos para pagar los vencimientos de principio del 2025 y dar tranquilidad al mercado. De esa forma también compra tiempo hasta mediados del 2025, que van a ser los nuevos vencimientos de deuda. Pero sigue surgiendo el interrogante: ¿cómo hacemos después? Ya que no podemos estar indefinidamente pidiendo créditos para cumplir los vencimientos de la deuda. Pero bueno, es una forma de comprar tiempo hasta ver cómo evoluciona el plan económico y si se logra tener éxito con la acumulación de reservas y poder pagar de manera genuina la deuda. No sabemos cómo se va a desempeñar el plan económico en los próximos meses, pero el rol del inversor no es predecir, sino gestionar la incertidumbre, tomar decisiones de inversión hoy sin conocer lo que acontecerá a futuro. ¿Cómo logramos esto? Nos valemos de una metodología de inversión, que en este caso es la metodología de la cartera permanente o cartera de 4 estaciones, que en reiteradas ocasiones he ido explicando. Por eso que hay muchas formas de invertir. Lo importante es que el inversor individual tenga un método de inversión para tomar decisiones de inversión sin intentar predecir el futuro. La economía es muy compleja, hay muchas variables y hay mucha información que desconocemos, por lo tanto gastar tiempo y energía haciendo predicciones no tiene mucho sentido. En lugar de eso, enfocarse en desarrollar un método de inversión. Retomando con el análisis de la inflación, se observa dificultad en reducir la inflación mensual por debajo del 4% y considerar que aún hay tarifas por actualizar, y esto implica mayor presión inflacionaria. Es decir, va a ser difícil continuar reduciendo la inflación. Pero bueno, es positivo que se esté intentando reducirla porque la inflación nos afecta a todos. Por otro lado, se reduce el impuesto país para importadores y aquí surgen otros interrogantes. ¿Esta baja de impuestos se reflejará en una reducción de precios al consumidor final
Algunos analistas sostienen que no, a lo sumo enlentecerá la suba de precios. Por otro lado, surge el interrogante, ¿será más atractivo importar con un tipo de cambio más bajo, por lo tanto mayor salida de dólares, por lo tanto mayor dificultad para acumular reserva en dólares? Y si no tenemos reserva en dólares, ¿cómo se van a pagar los servicios de la deuda? Nuevamente, es el tema de la sábana corta. Corregir una variable como la inflación, utilizando como ancla el tipo de cambio, es decir, atrasar el tipo de cambio, desacomoda otra variable económica como el nivel de la reserva del Banco Central. Otro interrogante, si se da una reactivación de la economía, que es lo que se busca y es algo muy positivo, ¿se traducirá en mayor inflación por mayor demanda? Es decir, si las familias comienzan a consumir, ese mayor consumo, esa mayor demanda, ¿incrementará nuevamente los precios? Otro interrogante, ¿la sociedad continuará acompañando este plan económico de ajuste? Es decir, ¿hasta dónde se va a tolerar el ajuste? Lo positivo es que se observa que la sociedad entiende que el ajuste es necesario, pero bueno, habrá que ver hasta qué punto se tolera. Tengan en cuenta que el dólar se contiene, es decir, está estable, mientras se sostenga y exista credibilidad hacia el plan económico del gobierno. Una pérdida de apoyo hacia este plan económico implicaría una alta incertidumbre y cuando hay incertidumbre en el mercado, el refugio es el dólar. En ese momento el dólar sube y una suba del dólar nuevamente se traduce en una suba de inflación. Nuevamente en una gráfica de Salvador Vitelli podemos ver cómo en estos últimos meses comienza a incrementarse la cantidad de préstamos que el Estado está otorgando al sector, que los bancos están otorgando al sector privado. Por lo tanto, esto sería un indicio de reactivación económica. Se ve claramente cómo en la era de Alberto Fernández los préstamos que se destinaban al sector privado se iban reduciendo porque se orientaban hacia el sector público. Por eso, en ese momento, invertir en bancos era de alto riesgo porque los bancos estaban concentrando su cartera de préstamos en un único cliente que era el Estado Nacional. Y como sabemos, el Estado Nacional tiene dificultades para pagar sus deudas. Bien, vemos una inflación que evoluciona por encima del tipo de cambio. ¿Cómo impacta en la cartera de inversión que se propone? Si nosotros tiramos una medición en pesos de lo acumulado en el año 2024, nos encontraremos con un rendimiento en pesos por debajo de la evolución de la inflación. Y esto es así porque la mayor parte de la cartera está atada en inversiones que están expresadas en dólares. En esta gráfica, que la extraigo de la planilla de seguimiento de inversiones, nos muestra la distribución de la cartera por tipo de moneda y podemos ver que un 88% está calzada en inversiones que están expresadas o nominadas en dólares y solo un 12% en pesos. Como el tipo de cambio está evolucionando por debajo de la inflación, es lógico que al hacer una medición en pesos de la cartera de inversión haya evolucionado por debajo de la inflación. No obstante, como invertimos a largo plazo, ya que la cartera se plantea con un objetivo de ser un fondo de retiro, siempre pensamos la rentabilidad en dólares. Siempre que tomamos una medida de rentabilidad, lo hacemos en dólar. Entonces lo que tenemos que procurar es que esa rentabilidad en dólares evolucione por encima de la inflación de Estados Unidos. Y a la larga, el dólar debe evolucionar al ritmo de la inflación argentina, ya que es un bien más en la economía. Entonces, en periodos donde el tipo de cambio no evoluciona a la misma velocidad de la inflación, tarde o temprano requiere a futuro de un ajuste pronunciado en el tipo de cambio. Tengan presente que desde la salida de la convertibilidad, que fue en torno al año 2002, pasamos de un dólar de un peso a un dólar de 1.300 pesos en poco más de 20 años. Por eso pensamos la inversión en dólares y no nos preocupa tanto si en el corto plazo el dólar acompaña o no la inflación. En esta gráfica de elaboración personal podemos ver la evolución de la inflación y el dólar en el último periodo. Si tomamos un acumulado desde el 2020, desde la crisis sanitaria hasta la actualidad, podemos ver que la inflación evolucionó por encima del tipo de cambio MEP y del tipo de cambio oficial y por supuesto muy por encima del plazo fijo.
No obstante, si hacemos la misma medición, pero en un periodo mucho más amplio, desde el 2002 aproximadamente, desde la salida de la convertibilidad, podemos ver que la evolución del tipo de cambio MEP y del tipo de cambio oficial está por encima de la inflación acumulada. Acá hago una salvedad: esta inflación está calculada en base al coeficiente SER y puede ser que esté subestimada. Estimo que la inflación fue mayor, dado que hubo épocas donde el INDEC fue cuestionado respecto a las mediciones de inflación que hacía. Es decir, hubo épocas donde los datos del INDEC no eran fiables. Y hago un paréntesis: fíjense en cómo el S&P, medido en pesos, a lo largo de todo este periodo, supera ampliamente el resto de las variables. De aquí la importancia de la inversión en acciones como el activo por excelencia para proteger nuestros ahorros. Lamentablemente, muchos inversores gestionan muy mal su cartera de inversiones por gestionar la inversión de oído en base a lo que escuchan, en lugar de hacer un esfuerzo y gestionar la inversión mediante análisis fundamental, cuidando los precios de compra, cuidando la selección de las compañías y haciendo una correcta diversificación. Y por último, comprendiendo la acción para sostener la inversión por mucho tiempo, dejarla madurar. De media se observa que los inversores tienen acciones en su cartera por un tiempo de 6 meses, por lo tanto no se le da el tiempo necesario como para que maduren. Fíjense en cómo tener acciones en nuestra cartera durante un periodo de 20 años o más le ha ganado a todo. Bien, entonces, pasando ya a la última parte, tenemos una inflación alta y persistente que es difícil de bajar. ¿Qué decisiones de inversión tomar para nuestra cartera de inversiones? Entonces, en un país con una de las inflaciones más altas del mundo, lamentablemente, no puede faltar en el portafolio de un inversor inversiones que ajusten por inflación. La mejor forma de proteger el ahorro contra la inflación es justamente subirse a la inflación, es decir, indexarse, tener activos, inversiones que ajusten su valor por la variable inflación. Entonces, en el mercado de valores encontramos los llamados bonos SER, que nos permiten tener cobertura ante inflación, es decir, que si la inflación se acelera, la rentabilidad se acelera y viceversa, y a la vez nos dan una ganancia por encima de la inflación, es decir, una ganancia real. Si la inflación evoluciona un 100%, bueno, el capital se actualiza un 100% y a la vez el bono nos paga un interés sobre ese capital actualizado, por lo tanto ese interés constituye efectivamente una ganancia real porque está por encima de la evolución de la inflación. Si se gestiona correctamente el precio de compra, esto es muy importante, es decir, no improvisar o comprar a ciegas. Si improvisamos o compramos a ciegas, no importa el instrumento de inversión que utilicemos, no nos va a funcionar. Y en estos casos, lo que falla no es el instrumento de inversión cuando improvisamos o compramos a ciegas o compramos de oído, sino lo que falla es el inversor. Se dice que el inversor es su peor enemigo a la hora de invertir. Bien, uno de esos bonos que ajustan por inflación es el TX26, que actualmente se propone en la cartera de inversión en cuentas asesoradas. Si vemos un poco la información básica que emite la calculadora de bono Abaco, tenemos que es un bono SER más 2%, es decir, que nos paga la inflación del periodo más un 2%. Por supuesto, esta rentabilidad va a depender del precio de compra, de a qué paridad compremos el bono. Es un título público porque lo emite el Estado Nacional. No obstante, considero que tiene un poco menos de riesgo que la deuda soberana en dólares porque este título público está nominado en pesos y el Estado, en última instancia, puede emitir pesos para pagar los servicios de la deuda, si bien no es correcto hacerlo. Bueno, es un título de ley argentina, vence en noviembre del 2026, no es tan largo y podemos comprar de a un nominal. Este bono nos brinda un flujo semestral en pesos para la cartera más amortización. Si vemos aquí el cronograma de pago,
paga cada 6 meses, el próximo pago es en noviembre y el otro ya en mayo del 2025. Nos paga una tasa nominal anual del 2%, proporcional a los 6 meses, y lo interesante es que esta tasa se calcula sobre un capital en pesos que se va actualizando por inflación. Por lo tanto, esos intereses semestrales que cobramos en pesos son cada vez mayores porque la base de cálculo, es decir, el capital invertido, se va actualizando según la evolución de la inflación. Esto es lo interesante de los bonos SER. A su vez, comienza a amortizar a partir de noviembre del 2024. Entonces, por lo que le comenté, brinda a la cartera del inversor un flujo creciente en pesos que se va ajustando por inflación, por lo tanto, si la inflación se acelera, ese flujo es cada vez mayor. Y esa liquidez que captamos en la cartera, que proviene de los intereses y de las amortizaciones, permite acumular nuevas inversiones en dólares, es decir, comprar un instrumento nominado en dólares, dentro de la cartera, con mayor facilidad por tener un tipo de cambio estable. Es decir, como vimos, mientras la inflación sigue evolucionando por encima del tipo de cambio, cada vez cobramos más pesos a través de este bono y esos pesos cuando los vamos a volcar a una inversión dolarizada rinden cada vez más porque esa inversión dolarizada viene evolucionando por detrás de la inflación. De esa manera hacemos una mejor gestión de la colocación de los pesos a la cartera de inversión. Por supuesto, este bono tiene lo que se llama el riesgo del soberano, es decir, lo emite el Estado Nacional. Sabemos que el Estado Nacional no tiene buenos antecedentes de pago, pero bueno, actualmente estamos ante un equipo que quiere honrar las deudas del Estado y en última instancia, como les comenté, bueno, es una deuda en pesos, de última el Estado emite pesos y paga los intereses, si bien no es lo correcto. En cambio, con los bonos soberanos en dólares, el Estado no emite dólares, por lo tanto depende de las reservas del Banco Central. Continuando con el análisis de valoración y rentabilidad, a la fecha de esta captura cotizaba con una paridad del 95%, es decir, con un descuento del 5%, y en lugar de arrojarnos una rentabilidad del 2%, la rentabilidad se eleva al 6,5% anual en pesos, más inflación. Lo que es la duration, este dato significa en cuántos años recuperamos la inversión que realizamos a través del cobro de intereses y amortizaciones. En este caso es 1,08 años. Cuanto más baja sea la duration, menor es el riesgo de la inversión. Acá hago una aclaración, podrán ver que en la planilla de seguimiento actualmente este bono no está en estado de compra porque se parametrizó en la planilla un precio de compra que nos brinda un retorno del 8% anual en pesos más inflación. Como siempre, cuando invertimos tenemos que tener objetivos en claros de inversión para tomar decisiones con fundamento. En este caso, como nosotros tenemos una rentabilidad piso que le exigimos a cada inversión, este 6%, este 6,5% no sería suficiente para incorporar el bono a la cartera. Como alternativa podrán encontrar otro bono SER que se denomina QAP, es de mayor plazo pero cumple la misma función. En esta gráfica, es un extracto de Abaco, vemos la paridad histórica del bono TX26 a lo largo de este último tiempo. La paridad es la que nos dice si el bono está cotizando con un descuento o con un sobreprecio. Si pagamos un sobreprecio, la rentabilidad de la inversión disminuye. Fíjense que en enero del 2024 este bono llegó a tener una paridad de 140, es decir, se estaba pagando con un sobreprecio del 40%. ¿Por qué? Y porque el inversor usa la lógica y la lógica en la bolsa no funciona, porque la bolsa se anticipa. En enero teníamos inflación muy elevada, por lo tanto suena lógico invertir en instrumentos que ajusten por inflación, pero si todos compran esos instrumentos se paga un sobreprecio y ese sobreprecio hace que la rentabilidad sea inferior. Por eso, en esta época planteamos como alternativa al bono SER el plazo fijo UVA que se colocó en la cartera de inversión propuesta, ya que al ingresar un plazo fijo UVA no hay que pagar sobreprecio. En la medida que
el dato de la inflación fue bajando y donde el mercado percibe que la inflación ya no es un problema, comienza a perder el interés por la inversión en bonos SER y una menor demanda fue reduciendo la paridad. Cuando la paridad perforó el 100% y el bono comenzó nuevamente a tener un descuento, es ahí donde nuevamente en la cartera de inversión propuesta se incorpora la opción de comprar bonos SER, justamente porque comienzan a tener un descuento. Fíjense en que la paridad sigue bajando y en este último tiempo la paridad tiende a elevarse nuevamente porque justamente se está observando que reducir la inflación por debajo del 4% va a ser difícil por lo que le he comentado. Otra cuestión que me han trasladado es, bueno, cómo funciona la toma de ganancias en las inversiones. Para el caso que estamos analizando, el TX26 es un bono y la toma de ganancias es muy simple. Por un lado, tenemos un flujo semestral que proviene de la renta de intereses y amortizaciones. Esta renta y estas amortizaciones para el caso son en pesos y es creciente por efecto de la inflación. Esto es lo interesante de conocer. Una inflación elevada nos va incrementando ese flujo en pesos que recibimos en la cartera y esta liquidez se va a destinar a acumular otras inversiones que forman parte de la cartera y que están todas plasmadas en la planilla de seguimiento de inversiones y la vamos a orientar a aquellas inversiones que estén en un estado de precio razonable, comprar o comprar más. Como la mayoría de las inversiones ya vimos están nominadas en dólares y el tipo de cambio evoluciona por debajo de la inflación actualmente, estos pesos que recibimos rinden cada vez más, es decir, cada vez compramos con más facilidad esas nuevas inversiones. Y por otro lado, todos los bonos, salvo excepción, los mantenemos a finish hasta el vencimiento, donde se nos acredita finalmente el capital. Salvo que las cotizaciones estén muy por encima de la paridad del 100%, como hemos visto fue el caso de diciembre del 2023 o enero 2024, donde ahí sí hacemos una toma de ganancia escalonada. Es decir, no vendemos la totalidad de la posición, pero sí vendemos un tercio o la mitad. En esa fecha lo hicimos con el bono QAP, ya que nos daba una rentabilidad muy elevada justamente por el elevado precio que estaban pagando los inversores que a último momento quieren ingresar a la inversión. Al mercado no se lo corre con la noticia porque si no siempre llegamos tarde. De esta manera mantenemos un orden homogéneo para gestionar nuestras inversiones de la cartera, más allá del ruido de mercado que siempre existe. Este esquema de administrar las inversiones, no importa cuál sea el esquema que adoptemos, pero lo importante es que tengamos un esquema para tomar decisiones, para que nuestras decisiones no estén interferidas por el ruido de mercado, por lo que leemos en las noticias todos los días. Aquí les traigo una captura de la planilla de seguimiento que se pone a disposición de las cuentas asesoradas. En este caso se observa el bloque 3, el bloque del OCDEAR, y van a encontrar una columna que se titula Estado, y aquí nos informa qué activos están en precios de compra. Activos que hemos preseleccionado, no cualquier activo. Cuando la posición dice mantener es porque la cotización de mercado está por encima del precio de referencia o valor razonable. En cambio, cuando la cotización se nivela con el precio sugerido de compra, lo que van a ver aquí es la leyenda precio razonable. Y si la cotización comienza a estar por debajo de ese precio de compra sugerido, es decir, que comienza a tener un descuento, vamos a ver el estado comprar. Para el caso de esta línea, la cotización de mercado es un 7% por debajo del valor razonable. Y si ese descuento es aún mayor, van a ver la leyenda comprar más. Es decir, tenemos que ser más agresivos con la compra porque la oportunidad de precio es más favorable. Esos descuentos, tarde o temprano, se revierten justamente porque un buen activo está a precio atractivo de compra, solo que actualmente por situaciones transitorias de mercado o negatividad de mercado, la cotización es baja. Bien, y para ir finalizando, aquí les traigo un comentario que hizo un titular de una cuenta de inversión, donde él reflexionaba lo siguiente. Bueno, en definitiva, con una inversión que ajusta por inflación, salgo hecho, porque lo que gano por inflación, a través de mi inversión,
Lo pierdo cuando voy al súper y me aumentan los precios en la misma proporción. Es decir, en conclusión, salgo hecho. En principio, es correcto este razonamiento, pero es incompleto, porque hay que tener en cuenta que los bonos SER otorgan una renta por encima de la inflación si se respeta el precio de compra adecuado. Para eso tenemos la planilla, ¿sí? Y no salirlo a comprar en diciembre o en enero con una paridad del 140%, porque, como les dije, ahí lo que falla no es la inversión, falla el inversor. Por otra parte, puede que en el súper te aumenten los precios, pero no pasa necesariamente lo mismo en el mercado de valores. Lo lindo del mercado de valores es que en el corto plazo hay mucha volatilidad e irracionalidad que podemos utilizar a nuestro favor comprando inversiones cuyos precios nos brinden un descuento. Es decir, mientras que cuando vamos al súper los precios aumentan todos los meses, en el mercado de valores nos encontramos con que muchos precios no solo que no aumentan, sino que bajan. Eso es la parte linda del mercado de valores. Y esa baja de precio, si hemos comprado buenos activos, tarde o temprano se revierte por efecto de reversión a la media. Y tenemos que considerar actualmente que el tipo de cambio no está evolucionando al ritmo de la inflación en el corto plazo, por lo tanto tenemos descuento en materia de tipo de cambio. Bien, continuando con decisiones de inversión a tomar, bueno, este bono que vimos vence a final del 2026, puede ser un vencimiento demasiado largo. ¿Qué alternativa hay para plazos menores? Actualmente las LECAP estamos manteniendo colocaciones en las carteras sugeridas a plazos muy cortos, en torno a 2 meses, LECAP que venzan en octubre o en noviembre. Esto por prudencia, porque queremos ir viendo cómo evoluciona el plan económico del gobierno, que si bien se celebra que existe un plan económico, la situación de Argentina es muy delicada y hay que ver si logra el gobierno sortear todos los obstáculos que se le vayan presentando. Actualmente está el ECAP, que es una tasa fija en pesos, da una renta mensual que es similar a la inflación, pero no tenemos cobertura. Es decir, que si hay algún problema a nivel Estado y la inflación, perdón, si el dólar salta por los aires y luego la inflación sube abruptamente, esta LECAP va a seguir rindiendo siempre lo mismo, porque justamente es tasa fija, mientras que un bono SER o un plazo fijo UVA brinda cobertura y si la inflación se acelera, el rendimiento se acelera. Aquí tenemos una captura de lo que es la LECAP que vence el 14 de octubre y la que vence el 29 de noviembre. Están rindiendo entre un 40 y un 42% de TNA, neto de comisiones, descontada la comisión. Si comparamos la LECAP con la tasa que otorga el plazo fijo tradicional bancario, bueno, vemos que Nación está ofreciendo un 37 de TNA, Santander un 32 de TNA a la fecha de consulta. Además, la LECAP se abona a la tasa pactada indistintamente el monto invertido. Por muy elevado que sea el monto, la tasa es siempre la misma. Y la LECAP brinda la posibilidad de desarmar la posición de manera anticipada antes del vencimiento, a diferencia del plazo fijo, por si tenemos que cubrir una eventualidad, pero tengamos presente que cuando interrumpimos una inversión y no la dejamos vencer, corremos el riesgo precio, ¿sí? Y esto hay que tratar de evitarlo. Riesgo precio es que cuando vendamos la inversión de manera anticipada, el comprador nos pague menos de lo que vale y por lo tanto perdemos rentabilidad o incluso en el peor de los casos podemos incurrir en una pérdida del capital invertido. No porque la inversión sea mala, sino porque el inversor no está respetando el plazo pactado. Y otra alternativa, si el inversor puede invertir por unos 6 meses aproximadamente, ya tenés como opción el plazo fijo UVA que rinde inflación más el 1% anual. En 6 meses es un plazo donde en Argentina pueden pasar muchas cosas, por lo tanto el plazo fijo UVA brinda cobertura y tranquilidad para el ahorro. Como dijimos, si algo sale mal y la inflación se acelera, el plazo fijo UVA protege el poder adquisitivo de nuestros pesos, mientras que el LECAP no. Por lo tanto, tomamos posiciones en LECAP de corto plazo. Podría pasar también que la inflación logre perforar el 4%, que el plan económico tenga un éxito contundente y rinda menos que una LECAP. En ese caso, la LECAP nos da mayor rendimiento que el plazo fijo UVA. Pero tengamos en cuenta que para periodos de 6 meses el plazo fijo UVA brinda cobertura, por lo tanto
deja dormir tranquilo al inversor, ¿sí? Justamente por esa función de cobertura, y dormir tranquilo es uno de nuestros principales objetivos a la hora de invertir. Por eso tratamos de evitar todos los instrumentos que sean de tasa fija. Invertimos en tasa fija, pero por periodos muy cortos de tiempo. Y para cerrar esta presentación traigo un extracto, una reflexión que forma parte de lo que es la filosofía que se utiliza para invertir. Estos extractos provienen de grandes inversores que han tenido éxito a lo largo de toda su vida y que nos brindan un marco mental para tomar decisiones de inversión. Este extracto dice: ni Warren Buffett ni Charlie Munger se preocupan por hacer predicciones a corto plazo sobre el mercado. Como les dije, hay muchas variables, muchas de ellas no las conocemos, no tiene sentido gastar energía y tiempo en predecir el mercado. Su enfoque es sencillo: si encuentran un negocio que consideran atractivo y bien gestionado, invierten en él, sin preocuparse por lo que pueda pasar en el mercado a corto plazo. Para ellos, renunciar a una buena oportunidad de inversión debido a conjeturas sobre el mercado no tiene sentido, ¿sí? Ellos son inversores fundamentales. Si el negocio es de calidad y está en un precio de compra, invierten indistintamente el ruido que haya en el mercado. Fíjense, Buffett compró sus primeras acciones en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el panorama era incierto. Noten que muchos inversores que recién comienzan, ante la primera noticia negativa que leen en el diario, venden, mientras que Buffett en plena Guerra Mundial estaba invirtiendo. Aquí nos ilustra lo que es la visión de un inversor que comprende cómo funcionan las inversiones. A lo largo de los años, el mundo ha atravesado crisis, guerras, inflaciones y otros desafíos, pero lo importante es mantenerse enfocado en lo que realmente importa: la calidad de los negocios en los que invertimos. Un negocio de calidad, bien gestionado, comprado a un buen precio de compra, no importa cuántas crisis atraviese la economía, esos negocios sabrán sortearla e incluso salir fortalecidos de esas crisis. Por lo tanto, en lugar de predecir el mercado, se centran en buscar buenos negocios que sean resistentes a las crisis. Conclusión: no permitir que las opiniones a corto plazo sobre el mercado interfieran con las decisiones de inversión que provengan de un método de inversión que esté fundamentado, de un método que nos permite invertir sin improvisar. Tenemos que ser siempre fiel a nuestro método de inversión, más allá de las distintas opiniones que anden dando vuelta en los distintos medios de comunicación. Lo cual tampoco implica ser cerrado, ¿sí? Siempre hay que estar abierto a aprender y a ir perfeccionando el método de inversión. Bueno, esto ha sido todo. Les dejo mis datos de contacto. Soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresa, agente productor matriculado en CNB y asesoro cuentas de inversión a través de Balance e Inview. Aquellos que necesiten ayuda para organizar sus inversiones pueden contactarse. Mis datos también están en la descripción de este video y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a esta presentación. Nos vemos la próxima.